Bienvenidos, en este vídeo vamos a ver cómo analizar los datos de una encuesta utilizando RStudio. Veremos cómo cargar los datos, cómo hacer una descriptiva general de ellos y graficarlos. También veremos las correlaciones que hay entre diferentes preguntas y variables, las graficaremos y estudiaremos otras relaciones como podría ser las respuestas en función del género. Si habéis hecho una encuesta en Google Forms, seguramente tendréis unos resultados que se parezcan mucho a estos, como la primera fila de preguntas y el resto de filas con los resultados de cada pregunta. Y lo primero que haremos para analizar esto será llevarlo a R. Para ello tendréis que buscar aquí, en la sección de Files, donde está vuestra encuesta. En mi caso está en esta ruta, y una vez dentro de esta carpeta, pulsaremos aquí sobre el engranaje y Set as Working Directory. Esto será para que todas las cosas que le digamos las busque en este directorio. Y empezaremos cargando las librerías que vamos a usar en este tutorial, como son las librerías Dplyr, OpenXLSX y ggplot2. Recordad que si no tenéis alguna de estas instaladas, tendréis que poner install.packages y entre comillas el nombre de la librería, como podría ser ggplot2, y ejecutar esta línea. Yo, como ya lo tengo, lo voy a borrar y voy a cargar estas librerías. Una vez cargadas, ya podremos cargar los datos de la encuesta. Esto lo haremos con la función read.xlsx y el nombre del archivo que queremos cargar, que como veis aquí se llama encuestas/satisfacción.xlsx, y lo vamos a cargar con el nombre encuesta. Aquí veis el objeto, que si lo abrimos es igual que el Excel que hemos visto antes, y lo primero que haremos serán unas estadísticas descriptivas de los datos que tenemos. En los datos numéricos lo que haremos será utilizar la función summary, y entre paréntesis le pondremos las variables que son numéricas. La única numérica continua es la edad, porque el resto, a pesar de que son numéricas, hacen referencia a categorías, puntuaciones de 1 a 5 y no son continuas. Entonces ponemos encuestas, símbolo de dólar y edad para que nos coja solo los datos de la edad de la gente, que aquí la podemos ver, y utilizando la función summary tendremos todos estos valores, el mínimo y el máximo, la media, la mediana y el primer y tercer cuartil, con lo que ya podremos hacernos una idea de la edad de los participantes, aunque luego veremos cómo hacer gráficas sobre esto para tener un dato más visual. Otra función que podremos utilizar es la función table, que esta será para datos categóricos, como puede ser el género, y nos dará la frecuencia que hay de cada uno de ellos. Hay 14 femenino, 15 masculino y 11 que se definen como otro. Esta función table también la podremos utilizar con las preguntas, porque aunque son numéricas, solo tienen valores de 1, 2, 3, 4 o 5. Entonces, si hacemos un table, podremos saber que en la pregunta 1, la mayoría de gente respondió 3 y el resto de valores tienen 7, 9, 7 y 7. A pesar de que son variables categóricas, también es recomendable, y por eso la he dejado como numérica, utilizar las medias. Porque si hacemos la media de esta pregunta, podremos saber más o menos cuál es la respuesta general a esta pregunta. De 1 a 5, de media se ha respondido un 3, un 2,95. También podemos ver la mediana para ver si esta media está influenciada por valores pequeños y bajos. Si tenemos mucha gente que ha respondido un 1 y mucha gente que ha respondido un 5, puede ser que la media sea de 3, pero no significa que esto sea lo que más responde la gente, ni que haya una satisfacción media. En este caso la mediana nos confirma que esto es así. Y para ver eso que acabo de decir, si mucha gente ha respondido una cosa y mucha gente lo contrario, podemos ver la desviación típica con la función SD. Tenemos una desviación cercana a 1, lo que significará es que estos datos se encuentran repartidos en torno a la media. Sin embargo, si la desviación fuese, por ejemplo, de 2 o más, esto querría decir que hay mucha disparidad en las respuestas de las personas. Pero de nuevo, esto lo vamos a ver ahora gráficamente. Vamos a empezar con las edades y para ello vamos a hacer un simple histograma, que nos permitirá ver cuánta gente hay en cada edad, pero de una manera visual. Para ello utilizaremos la función hist y le diremos que utilice los datos del objeto encuesta y edad. Con esto ya podríamos pulsar y tendríamos aquí el histograma. Como vemos, las edades se encuentran repartidas entre el mínimo de 20 y el máximo de 63 que dijimos antes, 62, y tenemos una gran cantidad de personas entre 20 y 35, luego entre 35 y 40 la cosa baja, y entre 40 y 45 vuelve a haber otro pico, que se repite entre 55 y 60. Si a este gráfico le queréis poner un título, tendréis que utilizar dentro de la misma función el comando mine, y podéis ponerle el título que queráis, como podría ser distribución de las edades, y para cambiar los ejes podéis utilizar las funciones xlab y YLab. Aquí en el eje Y voy a poner frecuencia y en el eje X voy a poner edad. Y aquí vemos cómo se ha cambiado. También puedes cambiar el color utilizando col y el nombre del color. Si necesitas más ayuda sobre cómo hacer histogramas y otro tipo de gráficos, recuerda que en mi canal tienes vídeos sobre cómo mejorar los gráficos con ggplot2 en R. Este mismo tipo de gráfico lo podríamos utilizar para ver la frecuencia de las respuestas. Pero como veis, al ser una variable discreta, el histograma deja huecos en medio. Entonces una solución para esto será utilizar en su lugar la función barplot y darle el table de la pregunta 1, que como hemos visto antes eran las frecuencias de esta pregunta.
Y utilizando la función barplot tendremos aquí ya el resultado, que de nuevo nos mostrará la frecuencia y aquí cada pregunta. Esta función también la podremos utilizar para otras variables categóricas, como hemos dicho que era el género. Como veis aquí nos lo ordena de cualquier manera, ya que no importa el eje X, no tiene un orden como tal, y aquí nos muestra las frecuencias. Ahora que hemos visto cómo describir los datos y cómo graficarlos, vamos a analizar las relaciones que hay entre ellos. En primer lugar vamos a hacer un análisis de correlaciones. Este análisis que haremos con la función core y diciéndole los datos que queremos que utilice, que será en este caso encuestas, y los variables edad, pregunta 1 y pregunta 2. Y lo que haremos ver es si hay una correlación entre la edad, la pregunta 1 y la pregunta 2. Es decir, si cuando aumenta la edad, aumenta la valoración en la pregunta 1, o si esta relación es inversa, si cuando aumenta la edad, disminuye la valoración en la pregunta 1. Ejecutamos este código y vamos a ver el resultado. Como veis, cuando se enfrenta una variable consigo misma, la correlación es de 1, porque es ella misma, por lo que esta diagonal no tenéis que tenerla en cuenta. Para analizar los resultados tendríamos que mirar la correlación entre la edad y la pregunta 1, que en este caso es de menos 0,06. Esto quiere decir que al ser un número tan cercano a 0, no hay ningún tipo de relación entre estas dos variables. Un aumento de la edad no tiene relación con una mayor o menor valoración de la pregunta 1. En cuanto a la pregunta 2, tenemos un número algo mayor, cercano a menos 0,2, por lo que sí que podríamos decir que cuando aumenta la edad, la valoración de la pregunta 2 es un poquito más pequeña. Esto visualmente lo podemos ver utilizando la función getMap y dándole el nombre del objeto donde tenemos esta correlación. Pulsamos y aquí tenemos el resultado. Como vemos, en cuanto más rojo, mayor correlación hay. Aquí tenemos un rojo perfecto en la diagonal que hemos dicho que es una variable consigo misma. Y también podemos ver cómo la edad con las preguntas tiene un amarillo cercano a 0, por lo que no hay ningún tipo de relación. Pero sin embargo, las preguntas entre ellas mismas sí que tienen una relación un poquito mayor, que numéricamente es lo que vemos aquí. Entre la pregunta 1 y pregunta 2 tenemos una correlación un poquito mayor. De nuevo, si te quedas con dudas con las correlaciones, recuerda que tienes un vídeo también en mi canal donde explico este análisis en detalle. Y para finalizar el vídeo vamos a hacer un análisis de relaciones entre algunas de las variables. En este caso lo que queremos ver es si hay diferencias en las respuestas de la pregunta 1 en función del género de la persona que responda. Para ello haremos un análisis de varianzas. Esto se realiza con la función AOV. Aquí pondremos la pregunta que queremos comprobar, que va a ser, en este caso, la 5, este símbolo que significa en función de, y queremos verlo en función del género. También tenemos que indicarle que los datos se encuentran en el objeto encuesta. Y para que esto podamos ver los resultados, tendremos que guardarlo en un objeto, que voy a llamarlo resultado. Esto lo ejecutamos y ahora utilizaremos la función summary para ver el resultado. Aquí tenemos el resultado de hacer una nova. Lo que nos importa es este valor de aquí, que es el p-valor, que si es menor que 0.05, significará que hay una relación entre el género y la respuesta a esta pregunta. En este caso, como es mayor, esta relación no existirá. Esto visualmente lo veríamos con un boxplot. Para ello utilizamos la función ggplot, le damos el nombre del objeto, y dentro de AES, que es como sabéis, si habéis visto mi vídeo sobre gráficas con ggplot, es donde pondremos el nombre de las variables y lo que queremos ver. En este caso, variable X será el género, y la variable Y será la pregunta 5. Y le decimos que nos haga un boxplot. Si queremos otro color, pondremos la función fill para que rellene con colores en función del género. Aquí tenemos el resultado. Y como vemos, las medianas se sitúan igual entre masculino y femenino, pero en otros se sitúa un poco superior. Sin embargo, estas diferencias no son estadísticamente significativas, como hemos visto en el resultado de la nova. Y con este análisis ya tendríamos varias gráficas para mostrar diferencias entre géneros, diferencias entre edad y correlaciones, además de todos los descriptivos de los datos, por lo que tendríamos un resumen y un análisis bastante completo de nuestra encuesta. Así que espero que te haya servido. Si es así, recuerda que puedes unirte como miembro del canal, suscríbete y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.